Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y los bendigo con sus familias. Seguimos hablando del Espíritu Santo. Hoy hablamos del don de sabiduría. Venid Espíritu Santo, llenad los corazones vuestros fieles y encended ellos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu sacreado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que alcancéis los corazones de los fieles con la inspiración del Espíritu Santo. Hacednos la gracia de que, con mismo Espíritu, sepamos bien gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, mediante el santo bautismo, Dios nos da la gracia, que es la santidad. Es algo divino que nos hace hijos de Dios. Es como un jerto divino que diviniza nuestra alma, como la lámpara recibe la luz eléctrica, como el cuerpo tiene el alma. Un cuerpo sin alma es un cadáver. Y bien, lo que es el alma para el cuerpo, esto es la gracia, la santidad para el alma. Pero junto con la gracia, Dios en el bautismo nos da las virtudes de fe, esperanza, caridad. Fe para creer en lo que Dios dijo y reveló, hace nuestra alma capaz de creer esto. Esperanza, poner en Dios toda nuestra confianza. Y caridad, amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios. Estas son las tres virtudes que llamamos teologales para con Dios. Theos significa Dios en griego. Nos da también las cuatro virtudes morales infusas que, cristianamente hablando, nos perfeccionan: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Y nos da los 7 dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. Ahora, estos dones, estas virtudes, se dan de una manera mucho más perfecta en la confirmación. En la confirmación, estos dones y virtudes recibidos en germen crecen y se confirman como un arbolito que tiene 5 o 10 centímetros de raíces. Este es el bautismo. El árbol que tiene 30 metros de raíces es la confirmación. Entonces, estos dones los recibimos de manera completa en la confirmación. Ahora, cuando uno vive en pecado mortal, los pierde, cuidado. Es como la lámpara ya no tiene luz eléctrica. Por eso un católico debe vivir en gracia de Dios, en santidad, y no en pecado mortal. Hoy veamos el don de sabiduría. Hemos visto en las charlas anteriores que la sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo perfeccionan la inteligencia del cristiano. Y Dios mismo, mediante estos dones, interviene en nuestras almas. Por ejemplo, el don de fortaleza, supongamos, si con sus brazos puede levantar, supongamos, 30, 40 kilos, pero no puede levantar 300, 400 con sus brazos. Pero si le doy la grúa eléctrica, sí los levanta. Es lo que pasa mediante estos dones. Dios mismo interviene. Entonces veamos hoy el don de sabiduría, su naturaleza, efectos y medios de fomentarlo. Y siempre me apoyo en este librito maravilloso que se llama Compendio de Teología Ascética y Mística. Ascética, que nos enseña la lucha espiritual para triunfar del mal del pecado, y mística, unir nuestra alma a Dios, con Dios, por el padre Adelfo Tanqueray. Y es el párrafo 1348. ¿Qué es el don de sabiduría? Vamos a ver su naturaleza. Es un don que perfecciona a la virtud de la caridad. Perfecciona la virtud de la caridad. Nos hace más cristianos, más caritativos, más hijos de Dios, más amantes de Dios y de nuestros hermanos. Este don que perfecciona la caridad reside a la vez en el entendimiento y en la voluntad. Está en los dos, en la inteligencia y en la voluntad. Porque derrama sobre nuestra alma la luz y el amor. Derrama luz sobre nuestra inteligencia y amor, caridad sobre nuestra voluntad.
considérasele, pues, con razón, el más perfecto de los dones, porque en él se resumen todos los demás, así como la caridad encierra en sí todas las otras virtudes. Entonces, este don de sabiduría que da luz a la inteligencia y amor a la voluntad, concretamente, contiene en sí todos los demás dones, como la caridad encierra todas las virtudes. El que ama ve practica todas las virtudes. San Bernardo le llama conocimiento sabroso de las cosas divinas. En él, pues, podemos considerar dos cosas: una luz que ilumina nuestro entendimiento y le hace juzgar rectamente acerca de Dios y de las cosas criadas, refiriéndolas a su primer principio y último fin. Entonces, mediante este don, Dios ilumina nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, y la hace juzgar rectamente acerca de Dios y de la creación. Hace juzgar rectamente acerca de Dios y de las cosas creadas, refiriéndolas a su principio y último fin. Es decir, de Dios vienen y por lo tanto debemos usarlas según el plan de Dios y no según nuestros caprichos. Sírvenos para juzgar de las cosas por sus causas primeras y referidas todas a la unidad en una síntesis amplia. Y bien nos ayuda a juzgar las cosas por su causa primera, es decir, que viene de Dios. Y a Dios deben llevarnos. Y en segundo punto, este don nos da un gusto sobrenatural que obra sobre la voluntad y la hace saborear las cosas divinas por medio de una especie de secreta connaturalidad y simpatía. Esto también es muy interesante. Entonces nos da un gusto, un sabor sobrenatural, divino, que obra sobre la voluntad y la hace saborear las cosas divinas. Le da gusto de las cosas divinas. Por eso los santos, las santas, las almas avanzadas tienen tanto gusto de las cosas piadosas, de la oración, de los sacramentos, de la meditación, de la presencia delante del Santísimo Sacramento. Una comparación nos servirá para entender mejor este doble oficio de luz y amor. Es como un rayo de sol, rayo de luz que ilumina, esclarece y da brillo a los ojos del alma, y rayo de calor que calienta el corazón, le abraza en amor y lo colma de gozo. Un rayo de luz que nos hace ver, ilumina, esclarece, da brillo a los ojos del alma, hace ver las cosas con los ojos de Dios de un cierto modo. Y también el rayo de calor que calienta el corazón del hombre, que lo hace caritativo, bueno, amable, paciente, misericordioso, justo, y le abraza de amor, y también le da paz, tranquilidad, gozo y felicidad. Un alma llena de los dones del Espíritu Santo es feliz incluso en su enfermedad, en sus cruces. Podríamos pues definir así el don de sabiduría. Entonces vamos ahora a ver su definición. Se puede definir un don que perfecciona la virtud de la caridad, dándonos gracia para discernir y juzgar acerca de Dios y de las cosas divinas por los más elevados principios y saborearlos. Entonces, un don que perfecciona, perfecciona la caridad infusa, la caridad, el amor hacia Dios y el prójimo, pero infuso. El amor divino en sus corazones lo perfecciona, dándonos gracia para discernir, dándonos ayuda, luz, para discernir y juzgar acerca de Dios y de las cosas divinas por los más elevados principios y saborearlos. Bien, queridos hermanos, el que está en pecado mortal no tiene nada de esto. Ahora, usted imaginen todos estos pobres profesores en las escuelas, universidades, en las empresas, en los bancos, en la tele, en la radio, en los periódicos, en las editoriales. Si bien el pecado mortal uno tiene fe, pobres de ellos, y va a llevar la humanidad a la catástrofe, aunque tenga la luz natural de la razón,
pero no tiene estos dones de Dios, estas luces que los hacen ver las cosas con los ojos de Dios en la perspectiva de la eternidad. Se diferencia el don de entendimiento, se diferencia del don de entendimiento en que éste nos sirve para conocer las verdades divinas en sí mismas y en sus mutuas relaciones, mientras no en sus causas supremas, y no nos las da a saborear directamente, mientras que el don de sabiduría nos hace amarlas y saborearlas. Gustat et videte, quam quoniam suavis es Dominus. Gusten y vean cómo es suave, sabroso el Señor. Entonces, mediante el don de entendimiento, Dios nos ayuda a conocer las verdades divinas en sí mismas y en sus mutuas relaciones. Mediante el don de sabiduría nos da el gusto de amarlas y saborearlas. Este don es aquel con el que San Pablo abarcaba en una sola mirada el plan divino de la redención, con la gloria de Dios como causa final primera y el Verbo encarnado como causa meritoria y ejemplar, la bienaventuranza de los elegidos como causa final secundaria y la gracia divina como causa formal. Ese mismo don es el que arrancaba de su alma el cántico aquel de acción de gracias. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con este don reduce San Juan, reduce toda la teología al misterio de la vida divina, cuyo principio y término a la vez es el amor. Dios es caridad. Santo Tomás comprendía toda su suma en este solo pensamiento. Dios es el primer principio de donde proceden todas las criaturas, el último fin al cual vuelven y el camino por donde tornan a Él. Entonces, dichosos los que viven en gracia de Dios, aunque no sepan todas esas cosas, estas definiciones, estas distinciones, aman a Dios, y cuando aman a Dios, Dios hace lo demás en sus almas. Ahora, ¿cuáles son los efectos del don de sabiduría? Además del aumento de caridad que produce en el alma, perfecciona todas las demás virtudes. Por ejemplo, aumento de caridad. Supongamos, usted tiene 50 watts de luz, va, 100 watts, 80 mejor, 250 mucho mejor. Entonces, aumenta el amor divino en nuestros corazones y perfecciona las otras virtudes. Hace que la fe sea inconmovible, firme, fuerte, por el conocimiento casi experimental que nos da de las verdades reveladas. Así, después de haber saboreado largamente los goces de la comunión, ¿cómo se puede dudar de la presencia real de Cristo en la Eucaristía? 2. Da firmeza a nuestra esperanza, luego de haber entendido, saboreado el dogma de nuestra incorporación a Cristo. ¿Cómo no habremos de esperar, puesto que aquel que es nuestra cabeza está allá en el cielo, y los santos que con él reinan en la mansión de la bienaventuranza son nuestros hermanos? Entonces, perfecciona nuestra fe, este don de la sabiduría, perfecciona nuestra sabiduría y nos hace practicar a la perfección las virtudes morales, porque cuando se han gustado los goces del amor divino, ya no tienen sabor para nosotros ninguno de los goces de la tierra. Nos abrazamos con la cruz, con la mortificación, con el trabajo, la templanza, la humildad, la mansedumbre, porque son otros tantos medios de asemejarnos más y más al amado Cristo Jesús y de darle pruebas de nuestro amor. Entonces, cuando uno crece en santidad, bien ya no tiene gusto, no tiene amor a los goces, placeres de la tierra. Al contrario, nos hace abrazar la cruz, abrazamos con la cruz, la mortificación, trabajo, templanza, humildad, mansedumbre y todas las virtudes cristianas. Cuando uno está tocado por las cosas de Dios, realmente no da ninguna importancia a estos placeres que tanto seducen a los pobres humanos en esta tierra. De hecho, seducen la parte animal del hombre, los placeres de este mundo. Hay pues esta diferencia entre el don de sabiduría y el don de entendimiento,
en que este es una mirada del espíritu y aquella una experiencia del corazón. Entonces, mediante la sabiduría tenemos una experiencia del corazón. El uno es luz y el otro es amor, y así se armonizan y completan. Pero el más perfecto es el don de sabiduría, porque el corazón va más allá, que el espíritu penetra más hondo y entiende o adivina lo que la razón no atisba. Especialmente en los santos, el amor supera el conocimiento. Otra vez lo repito, hermanos, todo esto lo tiene cuando uno vive en gracia de Dios. Pero si vive en pecado mortal no tiene nada de esto, ¿no? Olvídalo. Todo se pierde. Es como tener la lámpara, no tener corriente eléctrica, ¿no? Ahora, una pregunta muy interesante. ¿Cómo fomentar este don? ¿Cómo aumentarlo? Por ser la sabiduría uno de los más preciados dones, se ha de desear ardentemente, pedirlo con ahínco y procurarla con ardor incansable. Entonces, pedirla a Dios. Así nos aconseja el libro de la sabiduría. Quiere que la tomemos por esposa y compañera de toda la vida. La sabiduría nos indica una bellísima oración para conseguirla. Oh Dios de mis padres, oh Señor de misericordia, que con tu sabiduría formaste al hombre, para que fuese Señor de las criaturas que tú hiciste, a fin de que gobernase la redondez de la tierra con equidad y justicia. Dame aquella sabiduría que asiste a tu trono, y no quieras excluirme del número de tus hijos, ya que hoy soy siervo tuyo e hijo de tu esclava, hombre flaco y de corta edad, y poco idóneo para entender el derecho y las leyes. Envíame la sabiduría desde tus santos cielos y del solio de tu grandeza, para que esté conmigo y conmigo trabaje, a fin de que yo sepa lo que te place, lo que te gusta, lo que es correcto, puesto que sabe ella todas las cosas y todo lo entiende, y me guiará con acierto en mis empresas, y me protegerá con su poder, con lo cual mis obras serán aceptas, y gobernaré con justicia a tu pueblo, y seré digno del trono de mi Padre. Esta es la oración que hacía el rey Salomón. Esta oración podemos verla en el libro de la sabiduría 9:1 a 12. Entonces, pedir a Dios la sabiduría, pedirla, sí, desearla, pedirla con mucha fe. También la sabiduría refiere todo a Dios. Hemos de trabajar para ver cómo todas las verdades que estudiamos proceden de Él como de primer principio, y a Él tienden como último fin. Hemos pues de acostumbrarnos a no perdernos en estudio de los pormenores, sino a referirlo todo a los principios, reducirlo a la unidad, haciendo primeramente síntesis particulares de lo que vamos estudiando, y preparando así una síntesis general de todos nuestros conocimientos. Puesto que el don de sabiduría es para saborear las cosas divinas, debemos acostumbrarnos a tener gusto en ellas y saborearlas, teniendo presente que el conocimiento que no nos lleva al amor no sirve para nada. El conocimiento que no lleva a Dios, al amor de Dios, no sirve para nada. Por lo demás, ¿cómo no amar a Dios, que es la belleza y la bondad infinitas? Hay además algunas cosas de Dios que las que vemos no participan de la belleza o de la bondad divina. Hay algunas cosas de Dios en las que vemos que, vemos una participación de la belleza divina y la bondad divina. Cuando vemos la belleza de una flor, de una montaña, del mar, de las cosas, es un reflejo de la belleza infinita que hay en Dios. Cuando vemos la caridad de un San Juan Bosco, de un San Vicente de Paul, es la bondad y caridad de Dios. No podemos amar y gustar de Dios sin que ese amor redunde en lo que participa de las divinas perfecciones. Los queridos hermanos, el don de sabiduría, dijimos, reside a la vez en el entendimiento y en la voluntad.
derrama sobre nuestra alma luz y amor. Luz para comprender las cosas, ver las cosas, amor para amar. Y este don perfecciona a la vez la caridad, la fe, la esperanza y todas las demás virtudes morales. Nos da gusto de las cosas de Dios. Como lo dije ya, no lo tenemos si estamos viviendo en pecado mortal. De ahí la importancia de vivir siempre en gracia de Dios, en santidad, y hacer crecer los dones. Entre dos cosas, escoger lo más difícil por amor a Dios. Hacer las cosas todo con rectitud de intención, hacer las cosas por amor a Dios y no por orgullo o vanidad como los fariseos. Entonces pidamos cada día al Espíritu Santo sus luces para que nos ayude a ver más claramente las cosas. Les aconsejo leer la vida de los santos, que sus libros de cabecera, de lectura, sean libros de los santos. ¿Por qué? Porque los santos realmente son los que pusieron el Evangelio en aplicación, son los que han vivido el Evangelio y lo pusieron en aplicación. Los santos tenían todas estas cosas, de una manera o de otra, y unos brilla tal don más que otro, ok, pero todos vivían bajo el misma luz de Dios, guiados por el mismo Espíritu Santo de Dios. Cuídense de estas malditas películas, telenovelas, series. Nunca mirar cosas de horror, cosas feas, cosas sucias. Nunca pasar su tiempo mirando esas cosas. Porque en la Biblia dijo Dios, no deja entrar cualquier desconocido en tu casa. No tenemos derecho de frecuentar gente pagana, gente corrupta, gente perversa, gente atea, gente animalizada, gente que el demonio usa de hecho para pecar y hacer pecar a la gente. Es inmoral todo esto. También salir de estos Facebook, etcétera, y nunca invitar gente o entrar en grupos donde la gente es paganizada, animalizada. Esto nos roba la gracia, nos hace perder la gracia. Un pensamiento malo con sentido ya es pecado mortal y derrumba por completo la vida espiritual. Cuidado. Es algo serio, ¿no? Es algo serio. Y los que no conocen bien su fe, y por desgracia hoy la mayoría de los católicos no conocen su fe católica, lean el catecismo, buscan en las librerías de estos viejos catecismos, aunque sea de 1800, de 1700, de 1900, estos catecismos son una maravilla. Ahí tiene la síntesis de toda la fe católica, sintetizada, resumida, explicada, bajo el control del magisterio de la Iglesia, de los papas y de los obispos. Les aconsejo de buscar en internet el Catecismo Romano del Concilio de Trento, que es el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, del Concilio de Trento, que fue escrito en los años 1570, por ahí, frente a Lutero precisamente, donde la fe católica está reafirmada. El Catecismo de San Pío X, que es una síntesis del otro de Trento, una maravilla. Y también tenemos un canal que se llama Catecismo Católico Tradicional, es decir, católico de todos los siglos, Catecismo de San Pío X explicado y amplificado. Queridos hermanos, como decía el santo hermano Pedro, un alma tenemos, si la perdemos no la recobraremos. Entonces vivamos en gracia, en santidad, y si hemos tenido la desgracia de pecar, bien confesarnos cuanto antes, una buena confesión, humilde y sincera, no tenga miedo, el Padre está ahí en lugar de Cristo para perdonar tus pecados. Cristo dijo a los apóstoles que eran sacerdotes, reciben el Espíritu Santo a quien perdonan los pecados, a quienes perdonados, y a quienes tienen que ser retenidos. Es algo serio esto. La confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra la del infierno, nos hace hijos de Dios, nos da la gracia, la caridad, la santidad del Espíritu Santo y activa estos dones precisamente del Espíritu Santo y las virtudes, e incluso nos hace recuperar los méritos que habíamos hecho antes en estado de gracia. Entonces, leer libros de santos,
rezar su Santo Rosario, ser hijos devotos de María y también, ya lo dije varias veces en otras ocasiones, los que no están casados por la iglesia, hermanos, si tienen hijos y que si se quieren, cásense como Dios manda, no compliquen. Preséntanse a la iglesia, hagan lo que les dicen y reciben una buena confesión, la visión de Dios, y lo demás no es necesario, ni fiesta, ni gasto, ni esto, ni aquello. Y los que están teniendo la desgracia de fracasar, de un cierto modo, a pesar suya a veces en su matrimonio, no juntarse, no volver a hacer su vida como dicen, no escuchan la voz del demonio que dice eres joven, aproveche. No, no, no. Lo que Dios unió el hombre no lo separe. Aunque separados, bien si son casados por la iglesia, son esposos hasta la muerte. Es juntarse, es adulterio, es injusticia y es escándalo. Además, y los que tienen por desgracia problemas hoy de esta sociedad perdida de Sodoma y Gomorra, no hagan caso. No hagan caso, es verdad que es una cruz pesada, pero precisamente comulgar, confesarse, rezar, alejarse de las ocasiones y no practicar esos pecados monstruosos que claman al cielo. Si los llaman a sectas protestantes, o reiki, o yoga, o budista, o maometanos, o musulmanes, o no sé, cualquier cosa que te invitan, no, cuidado, no juega con esto, no juega con esto. Incluso, en unas sectas el demonio interviene y hace sentirse muy bien. ¿Por qué? Porque aparte la voluntad libre, el demonio, esto no puede tocar, pero sí puede tocar a nuestros nervios, a nuestro cuerpo, a nuestra imaginación y hacer cosas muy, muy bonitas y hacerse pasar por el Espíritu Santo. Cuidado a todas esas cosas, queridos hermanos. Y si esto hacemos con la ayuda de Dios, bien, tomaremos el camino de la salvación. Que el Espíritu Santo los ilumine, María Santísima los tome bajo su manto y los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in seculorum seculorum.